Bueno, otras citas atribuidas a Elena de White, ¿no? Acerca del tema de la tercera persona de la deidad. Hay otras citas de libros que dicen, de compilaciones, que dicen, por ejemplo, ¿no? Que has leído, supongo. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Eso pertenece a un manuscrito 66 de 1899 de un extracto de un discurso dado a los alumnos del colegio de Abundant. También tenemos otra cita que dice, según el manuscrito 20 de 1906, dice: el Espíritu Santo es una persona, porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Cuando se da este testimonio, lleva consigo su propia evidencia. En estas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos los hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que hay en el hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y otra cita también, todas estas citas están en el evangelismo, son del evangelismo. El principio del poder y del mal podría ser mantenido en jaque únicamente por el poder del Espíritu de Dios, en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Especial Testimonia sería número 10, página 37, año 1897. Y la otra cita que aparece también dice: debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos poderes trabajarán mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Otra cita del evangelismo también: hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la vida nueva en Cristo. Especial Testimonia, serie B, número 7, página 62-63, año 1905. Todas son citas del evangelismo, página 444 hasta la 446. El evangelismo son citas de un libro, o sea, citas que aparecen en el evangelismo, y el evangelismo es un libro de compilación. ¿Qué es compilación? Bueno, compilación simplemente es que agarran un pedazo de una cita de un libro y lo colocan, o de una carta o de un discurso, lo que sea, y lo colocan, y no tenemos allí el contexto, toda la carta, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a entender esta cita? ¿Cómo la vamos a entender y cómo la vamos a interpretar? Bueno, hay ciertas advertencias que la misma hermana White dio al respecto. Eso aquí, y tenemos una que está en el conflicto de los siglos, que se puede ver el contexto de esta cita. Y ella dice: con el fin de sostener doctrinas erróneas o prácticas anticristianas, hay quienes toman, atención con esto, pasajes de la Sagrada Escritura aislados del contexto, no citan tal vez más que la mitad de un versículo para probar su idea, y dejan la segunda mitad que hubiese probado todo lo contrario. Con la astucia de la serpiente se encastillan tras declaraciones sin hilación, entretejidas de manera que favorezcan sus deseos carnales. Es así como gran número de personas pervierten con propósito deliberado la palabra de Dios. Entonces aquí vemos varias cosas interesantes que vale la pena resaltar. Bueno, el propósito, ¿no? O sea, se toman pasajes de la Escritura y ahí está la frase clave: aislados de su contexto. Entonces, cada vez que se toma una frase, ya sea de la Escritura, en este caso que estamos estudiando, también del testimonio, aislada de su contexto, ya hay que tomar cuidado pues en eso, ¿no? Y luego lo otro que dice aquí es que muchas veces la gente cita eso y no ponen todo el contexto. ¿Y qué pasa si hubiésemos visto todo el contexto? En la segunda mitad o la otra parte del contexto hubiese quizá probado todo lo contrario. Entonces, es algo que tomar en cuenta en esas citas del evangelismo. ¿Por qué no están en el contexto? ¿Por qué no están los contextos de esas citas en el evangelismo?
Quizás, como dice aquí ella misma, si tuviésemos todo el contexto, quizás en la otra parte de la cita que no se encuentra en el evangelismo, hubiese probado todo lo contrario que se quiere hacer decir con esa cita, en ese contexto. Otra frase que aquí se menciona es declaraciones sin hilación, entretejidas. ¿Eso qué es? ¿Qué son declaraciones sin hilación? Hilación es continuación. Ahí está hablando de la compilación. Que los libros de compilación son declaraciones una tras otra sin hilación. Eso es lo que es, sin hilación, sin continuación. Bueno, vamos a ver aquí otra referencia sobre lo que se advierte aquí mismo, ¿no? En este libro. Cada día con Dios, página 126. Elena de White dice: hay algunos que, al aceptar teorías erróneas, tratan de fundamentarlas, entresacando de mis escritos, dice ella, declaraciones verdaderas, pero que se usan como separadas de su contexto y que han sido pervertidas al mezclarlas con el error. ¿Ves? Entonces, de ese modo, las semillas de la herejía que brotan y crecen rápidamente, convirtiéndose en plantas fuertes, quedan rodeadas por muchas preciosas plantas de verdad, y así se hace un poderoso esfuerzo para defender la pureza de las plantas falsas. Entonces aquí ella concluye esta frase diciendo: así ocurrió con las herejías presentadas. ¿Por quién? En el libro Living Temple. Entonces ahí está lo que ella dice, ¿no? ¿Cómo obran los de la apostasía alfa? Y por consiguiente los de la apostasía omega. Bueno, ahí dice: gente que entresaca de sus escritos declaraciones que son verdaderas, pero separadas de su contexto, y que son pervertidas cuando las mezclas con el error. Entonces, así se trata de que las semillas de herejía broten y crezcan rápidamente. Y ella dice al final: así ocurrió con las herejías. O sea, así hacía Kellogg, pues. Kellogg, que fue el autor del libro Living Temple, él hacía así, él sacaba citas de Elena de White sin su contexto y las colocaba una tras otra, por decir, sin hilación. Una cita de un libro colocada junto a otra cita de otro libro, puestas juntas, dan una idea distinta a las que dan ellas solas en su contexto. Entonces, ella presenta que esa es la obra, esa es la metodología, como obra la apostasía alfa y como iba a obrar la apostasía omega. Claro. Ajá. Pero no, muy bien, yo entiendo lo que tú quieres decir. O sea, tú quieres decir que al, al, al dar esa... O sea, al usar esas palabras se pueden prestar a descontextualizarlas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir viendo para que veas qué más dice ella al respecto. Aquí ella luego da en esta cita que vamos a leer, da una explicación de cómo debe interpretarse los testimonios. Así como nosotros interpretamos la Biblia, hay que interpretar los testimonios. Dice: acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Entonces, note esa primera parte. De los testimonios, nada podemos ignorar y nada podemos poner a un lado. Nada, ninguna cita. Sin embargo, dice ella aquí, deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Nada debe hacerse fuera de su tiempo. Algunos asuntos deben ser retenidos, y esto es interesante. Algunos asuntos deben ser retenidos porque algunas personas darían un uso impropio a la luz dada. Entonces está diciendo aquí: miren, de los testimonios no podemos poner nada a un lado, pero sin embargo hay que tomar en cuenta el tiempo del testimonio y el lugar del testimonio, cuando fue dado el testimonio. Nada debe hacerse fuera de tiempo. Entonces, ¿por qué? Luego dice: algunos asuntos deben ser retenidos. O sea, ella escribía ciertas cosas y no las mandaba. ¿Por qué? Porque algunas personas darían un uso impropio a la luz dada. Entonces ella escribía algo que Dios le mostraba, pero no lo publicaba todavía. Luego explica: son esenciales cada jota y cada tilde, y deben aparecer en un tiempo oportuno. En lo pasado,
Los testimonios, esto es importante cuando vayamos a ver todas estas citas aplicadas al evangelismo. En lo pasado, los testimonios fueron cuidadosamente preparados antes de que se los enviara para su publicación. Y todavía cada asunto es cuidadosamente estudiado y después de ser escrito por primera vez, y después de ser escrito por primera vez. O sea que los testimonios de Elena de White, los que estaban ella, lo que ella aprobó en vida, lo que ella escribió y aprobó que fuesen publicados, pasaban por ese filtro. ¿Cuál filtro? Bueno, ya dice aquí cuidadosamente preparados. ¿Por qué? Porque la gente da un uso impropio a la luz dada. O sea, ella me está diciendo que la luz que Dios le daba y ella escribía, antes de ser publicada tenía que ser vuelta a revisar, porque si no la gente lo usaba mal. Luego explica, decide que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios. Colocar su palabra delante de ellos. Habrá siempre, dice aquí, los que interpretan mal y desfiguren. De los testimonios habrá. Sus ojos han sido cegados y presentan las imágenes e interpretaciones que Satanás ha preparado para ellos. Y se pondrá una interpretación que dice enteramente equivocada sobre las palabras que ha hablado la hermana White. Ahí está ella, lo que tú preguntabas, pues. Ella ya lo advierte aquí. Se pondrá una interpretación enteramente equivocada sobre las palabras que ha hablado la hermana White. Así que lo que ella dice o lo que dijo acerca de la tercera persona, hoy día los adventistas trinitarios le han colocado una interpretación enteramente equivocada a esas palabras que ella habló. Satanás pretende tan verdaderamente ser hijo de Cristo como lo fue Judas, que estaba del lado de los acusadores. Se han educado en la escuela de las declaraciones fraudulentas de Satanás. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 65. Otra cita del mismo libro, pero la página 66. Ella dice, me escriben muchos de entre nuestro propio pueblo. Miren lo que le escribían. Pidiendo con ferviente determinación el privilegio de usar mis escritos para dar fuerza a ciertos temas que desean presentar a la gente de forma tal que deje una profunda impresión sobre ella. Es cierto que hay una razón por la cual algunos de estos asuntos debieran ser presentados. Sin embargo, y aquí está esto importante, no me atrevería a dar mi aprobación para usar los testimonios como en esta forma o para sancionar la colocación de un asunto que es bueno en sí mismo en la forma que proponen. Las personas que hacen esas propuestas, hasta donde yo pueda comprender, podrían llevar a cabo de buena manera lo que sugieren por escrito. Sin embargo, no me atrevo a darles la menor licencia para usar mis escritos de la forma en que proponen. La hermana White no daba licencia. ¿Para qué? Para usar sus escritos para dar fuerza a ciertos temas. Al emprender una tarea tal, dice, hay que tomar en cuenta muchas cosas, pues al usar los testimonios para apoyar algún tema que haya impresionado a la mente del autor, las citas pueden dar una impresión diferente de la que darían si fueran leídas en su contexto original. Mensajes Selectos, tomo 1, página 66. Ella está diciendo claramente que ella no está de acuerdo con eso de las compilaciones. Ella nunca aprobó las compilaciones. Es decir, todos esos libros que hoy figuran en los estantes adventistas como de la Elena de White no son de la Elena de White. Como el evangelismo, como Consejo sobre el régimen alimenticio, exactamente. Todos esos libros que son compilaciones que fueron sacados después de su muerte, que ella no aprobó, bueno, ahí está claramente la cita, pueden dar una impresión diferente a la que darían si fueran leídas en su contexto original. Y ella no lo aprobó en vida, por eso lo hicieron en muerte. Ya, todos esos libros son libros que están en rebelión con la propia autora, supuestamente, de esos libros. Esos libros, primero y principal, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Elena de White no escribió el evangelismo, tampoco escribió consejos sobre el régimen alimenticio. Ella no lo escribió. Ella no escribió el libro. El libro llamado Consejos sobre el régimen alimenticio no lo escribió Elena de White. Ni el libro del evangelismo lo escribió ella. ¿Qué son esos libros? Son libros que son compilaciones en base a escritos de ella. De otros libros de ella, sí, pero son compilaciones. Y es lo que está diciendo aquí,
No me atrevería a dar mi aprobación para usar los testimonios de esa forma. ¿Por qué? Porque las citas pueden dar una impresión diferente a la que darían si fueran leídas en su contexto original. Entonces, cuando yo coloco una cita fuera de su contexto y la pego con otra cita que también está fuera de su contexto, y así voy haciendo, estoy armando todo un cuadro que no fue el que ella escribió. Y el asunto todavía es más terrible si ella no lo aprobó. Porque ya en su tiempo le estaban pidiendo permiso. Mira, yo quiero usar los testimonios, quiero hacer una compilación de los testimonios. ¿Me das tu aprobación? ¿Y qué dijo? No me atrevo a dar mi aprobación para usar los testimonios de esa forma. No. Y no es no. Entonces, todos esos libros que se titulan Ser de Elena de White no son de Elena de White. Deberían decir son libros compilados en base a escritos de Elena de White, pero no son de ella, porque ella no colocó esas citas en ese contexto. Ella las colocó en otro contexto. Mismo libro, página 78. A ella le preguntan sobre unas citas que supuestamente ella escribió. Y esto es importante porque muchas veces, ¿no? También para ustedes, muchas veces se dice, no, que la hermana White dijo, no, que la hermana White, tú no le preguntas al hermanito, pero ¿en qué libro está esa cita? No, yo no sé dónde está, pero yo sé que lo leí. No, yo sé que lo leí y bueno, y ya dice esto. Entonces, y resulta que muchas veces lo que el hermanito dice que él leyó es muy controversial. O a veces se dice esa frase, yo lo leí, yo lo vi, pero para contradecir otra cita que sí se está leyendo en público en ese momento. Entonces mira cómo a ella le pasó en su tiempo también eso. Le dijeron, mira, una carta, Elena de White, tú escribiste supuestamente esto y te estaban acusando de que tú dijiste esto, que esto es una herejía, no sé qué más. Entonces ya respondió: solo diré acerca de ellos que cuando pueda obtener un libro donde estén, de modo que pueda estar segura de la exactitud de las citas y pueda verlas por mí misma en su contexto, estaré preparada para hablar con conocimiento acerca de ellos. O sea, ella tomó esa actitud de sus propios escritos. Bueno, cuando usted me consiga un libro donde tenga esa cita, que yo las pueda leer y verlas en su contexto, entonces yo voy a dar una respuesta al respecto. De resto, esa cita no se toma, esa supuesta cita que usted leyó pero que no está donde está, o que si la leyó no tiene el contexto, porque ese es el otro punto. Ella quería ver su contexto por sí misma, no que otro le dijera el contexto, que ella tenía que verlo. Entonces, para eso ¿qué lección encontramos de esta cita aquí? Bueno, que cuando a nosotros se nos dice algo que Elena de White supuestamente dijo o escribió y no las veamos en el libro donde originalmente fueron publicadas y no podamos ver su contexto, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hizo ella. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que hizo ella. ¿Qué hizo ella? Dijo, bueno, hasta que usted no me consiga la cita donde está y vea yo su contexto, no te voy a decir, no te voy a responder nada al respecto. O sea, esa cita no tiene validez. En otras palabras, en esa cita, esa supuesta cita o ese pedazo de cita que tú no tengas el contexto para tú ver el contexto por ti mismo, esa cita no tiene validez hasta tanto no se consiga el contexto. Y esto es importante porque cuando vayamos ahora a aplicar todos estos análisis a las citas del evangelismo, nos va a encontrar que el evangelismo, que las citas que están supuestamente en el evangelismo para probar la Trinidad no tienen contexto y no está, o sea, nadie, ni siquiera el White State, ni siquiera ellos tienen, porque no han podido sacar a la luz pública, mira, aquí está la cita original, aquí está el contexto, no, ni en inglés ni en ningún idioma están. Entonces, ¿cómo yo puedo saber la exactitud de esa cita si no veo su contexto? Entonces, eso es importante. Otra cita. La Iglesia Remanente, página 44, dice: se me ha mostrado que la actitud adoptada por el hermano Stanton y sus simpatizantes no es definida, sino que ese es uno de esos he aquí y he allí que caracterizarán los días en que vivimos. Como una muestra de la forma como el hermano Stanton ha compilado, y atención a las palabras, ha compilado este folleto, presentaré el siguiente incidente, 2 puntos. Escribí una carta particular a uno de nuestros pastores, y con bondad, pensando que podría ser de ayuda para el hermano Stanton, a aquel hermano le envió una copia. O sea, el hermano fue le escribió una carta a un hermano A, y el hermano S
No se la mandó. Pero el hermano A era amigo del hermano S y el hermano A dijo, bueno, a lo mejor el hermano S le sirva. Entonces le mandó una copia. Pero el hermano S, Stanton, en lugar de considerarla como algo destinado a su ayuda personal, ¿qué hizo? Imprimió porciones de ella en el folleto como un testimonio inédito para respaldar la opinión que había él adoptado. ¿Es eso honesto? No, no había nada en el testimonio que sostuviera la opinión del hermano Stanton, pero él lo aplicó erróneamente, como muchos hacen con los textos de la Escritura, para perjuicio de su propia alma y de las almas de los demás. Dios juzgará a los que sin autorización se toman ciertas libertades y utilizan métodos fraudulentos para dar renombre e influencia a lo que ellos consideran que es la verdad. Al utilizar una carta, ¿qué? Privada. Atención con esa frase y también aquí lo que están viéndonos por internet. Miren, al utilizar una carta privada, enviada a otra persona, el hermano X, hermano Stanton, ha hecho ¿qué cosa? Mal uso de los esfuerzos bondadosos de alguien que desea ayudarlo. Miren, lo leímos al principio, como 4 o 5 citas de supuestamente la tercera persona son cartas privadas. Son cartas privadas. Pásame allá el libro del evangelismo, por favor. Allá abajo, ahí mueve la. Ahí, ajá. Por ahí está el evangelismo, no. Si no está aquí, ahí lo tiene, ahí mismo. Ese mismo. Vamos a ver aquí lo que es lo que estamos hablando. En la página 444, ¿verdad? Para ayudarnos aquí en la edición. Ajá. Ajá. ¿Dónde es que está? Aquí que sale la Trinidad, ¿no? La supuesta Trinidad. Ajá. Bueno, aquí está, ¿ven? En este libro, como no lo pueden ver bien, en esa página ahí aparecen todas esas referencias que tenemos allí. Las supuestas referencias de la tercera persona son ¿qué? Manuscritos. Manuscrito 145. Manuscrito 66. Y en la página siguiente, manuscrito 20. Testimonios especiales serie A y serie B. Todos son de este supuesto libro. Aquí dice que es Elena de White, pero ya vimos que no es Elena de White. Es una compilación. ¿Cuándo fue compilado este libro? Aquí mismo lo dicen ellos. Aquí mismo lo dicen ellos. Original en 1940 y pico, 45 por allí. 30 años tenía ya la Elena de White muerta. No, original no, que fue escrito, publicado en ese año. Entonces ahí está, cartas. No podemos, ella me está diciendo, voy a leerlo. Al utilizar una carta privada enviada a otra persona, el hermano Stanton ha hecho mal uso de los esfuerzos bondadosos de alguien que desea ayudarlo. Entonces, el usar testimonios privados para probar una doctrina, según la misma hermana White, no está correcto. Continuamos aquí en el mismo libro, página 49. Al compilar, y atención, ella usa la palabra compilar, al compilar ese trabajo, y yo aplico lo mismo a este señor que está aquí, al compilar este trabajo, ¿han usado qué? Mi nombre y mis escritos para sostener lo que yo desapruebo y denuncio como error. Las personas a cuyas manos llega este panfleto ya cargarán sobre mí la responsabilidad de esta falsa opinión. Y es lo que pasa hoy día. La gente que dice, ay, no Elena de White era trinitaria, porque ellos son unos abusadores y le ponen aquí Elena de White. Cuando ya, ¿cómo es que Elena de White escribió después de muerta? 30 años después de muerta escribió un libro. Y sigue saliendo libros todavía. Todos los años sale el libro del año, un libro nuevo, y ya está muerta y sigue publicando libros. Como un muerto sigue publicando libros. Las personas a cuyas manos llega este panfleto cargarán sobre mí la responsabilidad de esta falsa opinión cuando esto es completamente contrario a las enseñanzas de mis escritos y a la luz que Dios me ha dado. No vacilo en decir que los que insisten en llevar adelante esta obra están sumamente engañados. Entonces fíjense, este libro se coloca como por encima
que no lo escribió ella, que fue una compilación hecha por un señor llamado Leroy Frum. Si usted no lo sabe, investíguelo. Y entonces dice, coloquen este libro por encima del resto de las enseñanzas de sus escritos que sí publicó en vida, como el libro de Patriarca el Profeta, que sí lo publicó en vida y dicen que solamente hay 2 personas divinas, como el libro, bueno, por Profetas y Reyes, todos los libros que ella publicó en vida, dice, Confite de los Siglos, dicen todo, que fueron 2, pero saca luego viene Leroy Frum, ¿ah? el calvito ese jesuita, sale a decir semejante barbaridad, no, y la gente le toma más en cuenta esto. Conclusiones de lo que hemos leído. Primero, hemos de tomar el tiempo y el lugar de toda declaración. 2, hemos de notar si es un testimonio público para la iglesia o si es una carta privada, como ya leímos. Hemos de tomar la cita en su contexto original completo, como ella misma lo dice. Cuando yo consiga la cita en su contexto original, entonces yo te respondo. Y hemos de ver si la cita fue publicada por la hermana White en vida. De resto, 2 más. No podemos confiar en las compilaciones que no fueron aprobadas por Elena de White. Y ahí tenemos una lista grande de compilaciones que no fueron hechas por ella en vida ni aprobadas: el evangelismo, consejo sobre el régimen alimenticio, principios sobre consejo sobre la mayordomía cristiana. Todos ellos son compilaciones que no fueron aprobadas por ella en vida. Y solo podremos tomar algo, analizarlo y creerlo cuando lo veamos en su contexto, ¿qué? Original. Entonces, esos 6 principios apliquémoslos al evangelismo, ya los estamos aplicando. Ahí está. Ajá. En el mismo libro aquí, ¿verdad? Del evangelismo, en su aquí, ¿verdad? En el prefacio, aquí vemos entonces lo que ellos mismos van a decir. Ya lo estamos diciendo. Aquí está el año. Aquí está el año. Dice allí, ¿verdad? Estos artículos aparecidos en periódico, testimonios especiales, atención, consejos personales, cartas privadas. Ya leímos una cita donde ya dice que eso no puede ser usado de esa forma. Bueno, ellos usaron todo eso. A ver, me perdí. Ajá. Consejos personales y los discursos, y lo dicen ellos mismos, no estuvieron en general a la disposición de nuestros obreros. No estaban, no los conocían los obreros, pues. No, los obreros no conocían esa cita. Pero por ello, con el propósito de hacer que este conjunto completo de instrucciones oportunas fuera accesible a nuestro creciente cuerpo de obreros evangélicos, se publicó en 1946 y en inglés una compilación ordenada por temas bajo el título de Evangelismo, el cual abarcó exclusivamente este tema de importancia extraordinaria. Y esta misma compilación se publicó en castellano de forma condensada con el título de Evangelismo. Bueno, ahí a confesión de partes, dice un principio de derecho, confesión de partes, relevo de prueba. Ellos están ahí confesando que este libro fue publicado apenas en 1946. Que están confesando que estas citas no estuvieron a disposición de los obreros, no los conocían. Esas citas no las conocían, sino que aparecieron, ¡puf!, de repente aparecieron en 1946. Y la hermana tenía 31 años de muerta ya. ¿Y qué otra circunstancia? Son compilaciones en base a testimonios personales. Entonces, justamente todo lo que ella dijo que no se hiciera, lo hicieron en la publicación de este libro. ¿Quién fue el que lo publicó? Bueno, ya lo dijimos. Nuestro queridísimo, amiguísimo Leroy Edwin Frum. El evangelismo, entonces, no lo escribió Elena, es una compilación. Todas las citas referidas en los libros del evangelismo son cartas personales, no tienen el contexto, no recibieron la autorización de Elena de White para ser publicada. Entonces, en este libro, que no fue aprobado por ella, no podemos equipararlo a un libro como Patriarcas y Profetas o Conflicto de los Siglos. No podemos colocarlo por encima, más bien por debajo, porque este no lo aprobó ella, ni lo escribió ella, y los otros sí. Y solamente tomaremos estas citas como válidas cuando veamos su contexto original. Cuando alguien nos saque su contexto completo original, podremos responder, podemos darle valor a esas citas como que son importantes. De resto, seguimos el consejo que ella misma dio de cómo interpretar sus propios escritos.
¿Qué hay de lo que viene a continuación? El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Alza tus ojos. Página 49, carta 8, carta privada. Entonces, ahora sí hay una cita. La única cita, ¿verdad? Ah, perdón, antes de avanzar un poquito más. Tenemos aquí, ¿verdad? Lástima que no podemos, bueno, lo vamos a colocar cuando editemos el video. Aquí en este famoso libro ellos colocan, hay 3 personas vivientes en el trío celestial, pero obvian que en el manuscrito mismo que ella escribió, que está ya en público en internet, ella misma corrigió. En lugar de poner 3 personas, ella sabía que iban a usar mal su palabra, ella corrigió y puso 3 personalidades. En lugar de persons, puso personalities. Y no es lo mismo person que personality, como no es lo mismo persona que personalidades. No es lo mismo. Ella corrigió, pero los que sacan el libro y en lugar de hacer como ella hizo, colocar la cita corregida, no la colocan. Y ya han pasado más de 30, y ya han pasado más de 60, han pasado ya 70 años, 100 años. ¿Sí? Desde que murió Elena de White. Prácticamente el año que viene se cumplen 100 años de su muerte. Y todavía no han corregido el libro. 100 años después de su muerte y aún no han corregido ellos el libro, ni en inglés ni en español. Qué casualidad. O qué mala intención. Muy bien. Muy bien. Ajá. De esta cita, hay una cita que sí tenemos por aquí, ¿verdad? Del evangelismo. Hay 2 citas, bueno, del evangelismo propiamente hay una sola cita que sí tenemos en el contexto. Y podemos ver aquí algo interesante, que es la cita que corresponde a especial testimonio, special testimonies. La cita dice, ¿verdad? El mal se había acumulado por centurias, por siglos, y solo podía ser refrenado y resistido por el poderoso poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Esa es la única frase que sí podemos con seguridad tener el contexto de la cita, que lo escribió ella. Es la única. Las otras citas del evangelismo no tienen contexto y el juez State no las saca. Será porque no las tiene. Pero la tercera persona de la deidad sí aparece. Aquí lo estamos leyendo, ¿va? La tercera persona de la deidad que debía venir no con una energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Otro espíritu debía venir. Y era esencial porque la esencia del mal se había estado obrando de todas formas. Y la sumisión del hombre a esta cautividad satánica era asombrosa. Entonces, la cita continúa. Es importante lo que dice el contexto, por eso, como dice hermana White, es importante el contexto para ver por qué. El Espíritu de Dios debía dirigirse a sí mismo a sus corazones. Pero la palabra a sí mismo, en inglés, porque la hermana White escribió en inglés, dice itself. Y luego dice, punto seguido, it will convince of sin. Sí. O sea, él iba a convencer de pecado. Pero aquí no usa un pronombre personal, que es lo importante en este tema. En la misma cita donde ella menciona la tercera persona de la deidad, hay 2 cosas a tomar en cuenta y usted lo puede ver en inglés. Primera cosa, originalmente cuando la hermana escribió tercera persona, no la colocó en mayúscula. No, la palabra third, tercera, la T, no la colocó en mayúscula. Como cuando nosotros colocamos Dios, que nosotros colocamos siempre Dios en mayúscula, ¿verdad? Y si colocamos Dios en minúscula, ¿a qué nos referimos? A un Dios pagano. Entonces, ella no colocó la T en mayúscula, sino que la colocó normal. Y cuando usa los pronombres para el Espíritu Santo, usa un pronombre que en inglés jamás de los jamases, en ningún tipo de contexto se usa para referirse a una persona literal.
el pronombre it o itself nunca se usa para una persona, jamás. Siempre que se usa para animales o cosas. Entonces, el hecho de que en el mismo contexto donde Elena de White use o mencione la frase tercera persona, en ese mismo contexto ya esté usando el pronombre it e itself, significa, evidentemente, porque ya hablaba el idioma inglés, significa que para ella no era una persona. Porque si yo, una persona literal, quiero decir, porque si yo hubiese sabido que era una persona literal, no hubiese usado el he. Pero no usó el he, y usted lo puede verificar en inglés. Usó itself e it. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo es posible que ya en una misma cita, en la misma referencia, se refiere al Espíritu Santo como persona, como tercera persona, y después mencione o diga que use un pronombre que no es de persona? ¿Qué puede significar eso? Bueno, no se equivocó porque lo hubiese corregido para decirle la corrección. Simplemente significa que ella en la realidad sabía que no era una persona, pero se refiere a él como persona para ilustrar y a modo didáctico. Y es lo que vamos a ver este tipo de cosas. Hay una carta que data de 1935. ¿Ah? No, es una carta no de Elena de White, es una carta que escribe el hijo de Elena de White a un hermano llamado Carl. Y dice así: querido hermano Carl, tengo en mi mano tu carta del 24 de enero. Por algunos meses yo había estado grandemente presionado con la obra, conectada con los manuscritos, la cual estaban preparando para ser impreso, lo cual era lo que me correspondía y la gente estaba esperando. En tu carta tú me preguntas qué digo acerca de cómo entendía era la posición de mi madre en referencia a la personalidad del Santo Espíritu. Es importante esta carta porque le están preguntando a un obrero de la obra, o sea, un pastor de la obra, al hijo del juez. Le pregunta acerca, le manda una carta y le está preguntando: mira, ¿cómo entendés tú la posición de tu madre con referencia a la personalidad del Espíritu Santo? Entonces aquí él responde: esto no lo podía, o sea, esto no lo hice, dice W.C. White. W.C. White dice que él no lo hizo porque él no podía entender su enseñanza con referencia al tema. Miren lo que dice: esto no lo podía hacer a causa de que nunca entendí claramente sus enseñanzas sobre el tema, dice W.C. White con referencia a su madre. O sea, él no pudo responderle, o no podía responderle porque él nunca tuvo un entendimiento claro de la enseñanza de su madre con referencia a ese tema. ¿A cuál tema? A la personalidad del Espíritu Santo. Esta carta nunca la saca la Iglesia Adventista, o nunca los defensores de la personalidad del Espíritu Santo. Esta carta no existe para ellos. Ellos voluntariamente engañan al pueblo porque no lo dicen, porque mienten, porque no lo sacan la carta. Bueno, pero aquí lo estamos sacando. Dice aquí: siempre estaba en mi mente alguna perplejidad concerniente al significado de esas citas, las cuales a mi manera superficial de pensamiento se asemejaba, o sea, yo pensaba que que la entendía, aunque realmente estaba confundido. Yo frecuentemente, ¿cómo se dice? Me quejaba de no poseer sino un poco de la mente, o sea, una mente tan débil que era imposible resolver esta y perplejidades similares. Y recuerdo que la hermana White escribió en Hechos de los Apóstoles, en la página 51 y 52, concerniente a tales misterios que son muy profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Él se recordaba de eso. Y entonces esta cita refrenaba la discusión y me tenía a mí
mi mente tranquila y fácil de entendimiento con referencia a este tema. Ya, vamos a ver un momentico aquí. Ok, seguimos entonces. Para leer aquí la carta, que la tenemos más traducida ya. Traduciendo directamente se me complica mucho. Entonces mejor vemos la carta, ¿no? La carta, ¿dónde está la carta? La carta. Más adelante. Ajá. Muy bien. Aquí tenemos la carta entonces. Muy bien. A medida que leo la Biblia, encuentro que el resucitado Salvador sopló sobre los discípulos, Juan 20:22, y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El concepto que se recibe de estas escrituras parece estar en armonía con la declaración del deseado de toda la gente en la página 669, y también en Génesis 1:2, Lucas 1:4, 8:2:4, Hechos 8:15, Hechos 10:44. Pueden ser encontrados muchos otros textos que parecen estar en armonía con la declaración del deseado de toda la gente. ¿Con cuál declaración? Con la que Dios les dijo: reciban el Espíritu Santo. Ahora él dice, ahora viene lo que dice W.S. White: las declaraciones y los argumentos de algunos de nuestros ministros, en sus esfuerzos para probar que el Espíritu Santo es un individuo, tal como lo son Dios el Padre y Cristo el Hijo Eterno, me ha dejado perplejo y algunas veces me han dejado triste. Entonces noten que ya en el tiempo de 1934, algunos obreros, no todos, estaban en ese tema. ¿Por qué? Bueno, porque Frum, nuestro amigo Frum, bueno, amigo de ustedes, porque mío no es, él en 1928 escribió un libro llamado La Venida del Consolador, donde él mismo explica que él estaba intentando que los obreros de la iglesia adventista aceptaran el tema de que el Espíritu Santo es una persona. Entonces ya estaba haciendo la obra, se estaba leudando el pecado que este personaje había introducido entre los obreros. Entonces esta situación, que ya estaba dando fruto, estaba dejando perplejo a W.S. White. Mis perplejidades, dice él, continúa la carta, han sido un poco disminuidas cuando he aprendido del diccionario, atención, del diccionario, que uno de los significados de persona, ¿verdad?, era característica. Uno de los significados de personalidad era característica. Porque aquí vemos otra cosa interesante, y es que la cita originalmente parece ser que decía no una tercera persona, sino una tercera personalidad. Porque él dice sus perplejidades fueron disminuidas cuando él aprendió el diccionario que uno de los significados de personalidad era característica. Entonces, muy probablemente la cita originalmente decía era la tercera personalidad de la deidad, no tercera persona, sino la tercera. Y es obvio porque ya también en la cita que tenemos de la que leímos pues hace rato, de evangelismo, donde dice hay tres personas vivientes, ella realmente corrigió, Elena White corrigió y puso tres personalidades. O sea que cuando ella hablaba del Espíritu Santo como persona, era personalidades, no persona como tal. Bien, bueno, entonces se ha declarado de tal forma que he concluido que deben existir personalidad sin forma corporal, la cual es poseída por el Padre y el Hijo. O sea, aquí está diciendo, esta declaración se dijo en tal forma que yo concluí que debían poder ser
debía poder ser personalidad, o sea, debían existir personalidades sin forma corporal. O sea, el Espíritu Santo es una personalidad y no tiene forma, por eso es una personalidad, pero no es una persona. ¿Por qué? Porque persona es cuando tiene forma corporal, la cual dice aquí es poseída por el Padre y por el Hijo. Existen muchas escrituras que hablan del Padre y del Hijo, y la ausencia de las escrituras de referencias similares con la obra unida del Padre y del Espíritu Santo, o de Cristo y del Espíritu Santo, me han llevado a creer que el Espíritu sin individualidad es un representante, ¿verdad? Es un representante del Padre y el Hijo a través de todo el universo. Y es a través del Espíritu Santo que ellos habitan en nuestros corazones y nos hacen uno con el Padre y con el Hijo. Entonces, es muy claro, pues, que el mismo hijo de Elena White entendía, pues, que nunca su mamá se refería a algo literal. Que cuando ella se refirió a la tercera personalidad, que el Espíritu Santo es la tercera personalidad de la divinidad, no se refería a que era una persona literal. Entonces, hay mucha abundancia. Esta cita, que clarificaría totalmente la cita que está en el evangelismo y en el deseado, no son sacadas. Esta carta no es sacada por la Iglesia Adventista. No, por los defensores tampoco. Ellos se quedan callados. ¿Por qué? Porque ellos tienen un propósito deliberado de engañar a las almas, de que las almas no conozcan este mensaje y esta verdad. Bueno, ella en la carta sigue hablando de otras cosas que ya no tienen que ver con el tema que estamos viendo, ¿no? Ok, esta es la perplejidad que existía. Ahora mira, aquí tenemos a Mora, ¿verdad? En la situación que pasó con Kellogg. La hermana Joyera no lo leímos, cuando lo leímos al principio, ella dijo una cita que decía que el autor del libro, Living Temple, que era Kellogg, había usado sus citas de ella fuera de contexto. Ya lo leímos. Ahora nosotros conseguimos una carta o una correspondencia que sí se encuentra en internet, en el White State, de la correspondencia que hizo Kellogg con otro pastor adventista sobre qué fue, cuál era la cita que usó mal Kellogg de Elena White. Bueno, vamos a leerla. Leo la carta de Kellogg. La dificultad que se encuentra en el libro Living Temple o Templo Viviente, todo eso puede ser resumido en esta cuestión. 2 puntos. ¿Es el Espíritu Santo una persona? Le escribe Kellogg a otro pastor. Tú dices no, le dice. El otro pastor dice, o sea, el otro pastor decía que no, entonces Kellogg le dice, tú dices no. Yo había supuesto que la Biblia dice esto por el razonamiento, ya que el uso del pronombre él es usado al hablar del Espíritu Santo. La hermana White usa el pronombre él y ha dicho en numerosas palabras que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. ¿Cómo puede el Espíritu Santo ser la tercera persona y no ser una persona? Todo esto era una dificultad para mí al verlo. Pero ¿quién decía esto? ¿Quién no entendía cómo era que Elena White decía que era tercera persona y a la vez no era persona? No lo entendía Kellogg. Kellogg no lo entendía, como hoy día no lo entiende los trinitarios. Esta es una carta del Dr. Kellogg a Butler, 28 de octubre de 1903. Entonces, él está diciendo, o sea, ¿qué vemos en la cita? Primero, la frase, la tercera persona de la deidad, sí la escribió Elena White. Porque Kellogg hace referencia a ella, se la dice a Butler y Butler no le responde, no, tú estás mintiendo, esa cita no existe, no. Butler no le responde eso, o sea que la cita existía y era conocida por los pioneros. Pero era él el que no la entendía, era Kellogg. Los pioneros sí la entendían. Entonces vamos a ver
lo que comenta Butler de esta situación. Butler dice que Kellogg entonces declaró que su primera visión concerniente a la Trinidad se había interpuesto y que le impedía hacer una declaración clara y absolutamente correcta. O sea, Kellogg tenía un problema. Kellogg estaba presentando el panteísmo en su libro. Su libro fue rechazado porque el libro no presentaba lo que decía la verdad acerca de Dios. Entonces él reedita el libro. ¿Y qué explica Kellogg? Kellogg explica, mira, mi primer concepto que yo tenía concerniente a la Trinidad se había puesto en mi camino, se había interpuesto y me impedía hacer una declaración clara y absolutamente correcta de lo que yo quería decir. Pero ahora, en un corto tiempo, él había venido a creer en la Trinidad, dice Butler, y podía ver ahora muy claramente dónde estaba la dificultad y qué podía presentar. Y entonces Kellogg le dijo a Butler y que él podía presentármela satisfactoriamente. Ahora miren lo que, este es A.G. Daniels. Se lo dijo Kellogg a A.G. Daniels. ¿Qué le dijo Kellogg? Él me dijo que ahora creía en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y que era su visión que Dios el Espíritu Santo y no Dios el Padre era quien llenaba todo el espacio y cada cosa viviente. Él dijo que si hubiese creído esto antes de escribir su libro, hubiese podido expresar sus puntos de vista libres de impresiones erróneas que el libro daba. Carta de A.G. Daniels a W.C. White, 29 de octubre de 1903. Así que, ¿qué fue lo que él no entendía? Como es que ya lo vimos en la carta, que él lo decía, ¿cómo es que el Espíritu Santo es la tercera persona y no es persona? No lo puedo entender. Entonces, ¿él qué hizo? Cambió su punto de vista. Ahora cree en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y eso qué? Esta es la doctrina trinitaria. ¿Esa qué? Esa es la doctrina que presenta el libro 28 creencias fundamentales de los adventistas apóstatas del séptimo día. Esa es. Entonces, esa es la doctrina ¿qué doctrina tiene la iglesia hoy día? La doctrina de Kellogg, no la doctrina de los pioneros ni de la línea de White. Y entonces es ahora, esa doctrina es la que hace que se presente, ¿verdad? Lo mismo dice Kellogg, que lo dice la carta. Ahora que él creyó en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres unidos son un Dios, entonces su visión es que es el Espíritu Santo y no es Dios el Padre el que llena todo el espacio. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que Dios llena todo el espacio y cada cosa viviente? Eso es panteísmo. Eso es panteísmo. Panteísmo del primero, del más bueno, del más diabólico. Bueno, por aquí yo les quería mostrar algo. Vamos a ver si lo consigo. Ajá. Este libro, que me imagino yo, porque no lo tengo el otro, debe ser el mismo, o sí lo tengo por ahí, pero no lo consigo rápidamente. Este libro se llama 27 creencias de los adventistas del séptimo día. Yo digo aquí que el libro está mal titulado. Se llama Creencias de los adventistas apóstatas del séptimo día. Una posición bíblica de las 27 creencias fundamentales de la apostasía. Bueno, en este libro, que ya no ha salido más, pero sacó su versión de 28, en la página 27, miren lo que dice. Ahí ustedes pónganle pausa y hacen zoom para que vean la página y ahora vamos a leer, ¿no? Dice aquí, en la página 27, Dios es omnipresente, por lo cual trasciende toda limitación de espacio. No obstante, dice aquí, no obstante, se halla enteramente presente en cada parte del espacio. Se halla enteramente presente. Vamos a hacer un entendimiento de esta frase. Dios se halla enteramente presente en cada parte del espacio. Vamos a ver, aquí tenemos un celular. ¿Verdad? Este celular ocupa una parte del espacio. Y según la declaración apóstata, panteísta, diabólica que está aquí en este libro, dice que Dios se halla enteramente presente en cada parte del espacio. O sea, que Dios se halla enteramente presente en este celular. Se halla enteramente presente en una mata. Se halla enteramente presente en un animal. Porque cada cosa que he mencionado, planta, animal y celular, ocupan una parte del espacio. Y eso es panteísmo. Eso es lo mismo que dijo que lo llenaba todo el espacio. Y
cada cosa viviente. Y el pensamiento que la Elena de White condenó como algo diabólico. Y aquí está como algo de las creencias fundamentales. Entonces, ¿apostasía o no hay apostasía? No hay apostasía. No hay apostasía. Todo está en apostasía. Todo está lleno de apostasía. Todo está apostatado. Bueno, aquí vamos a ver otra cita. El panteísmo es lo que acabamos de leer. Esto que acabamos de leer. Eso es lo que es el panteísmo. Esto, así. Se halla enteramente presente en cada parte del espacio. Lo que acabamos de leer que dijo Kellogg. Llenaba todo el espacio. Y cada cosa viviente. Y es lo mismo que dicen aquí. Aquí ellos dicen, estos diablos, dicen aquí que se halla enteramente presente en cada parte del espacio. Cada parte. Eso es panteísmo. O sea, en cada parte del espacio está enteramente presente Dios. Eso es panteísmo. Entonces, Dios está en todos lados. Dios está en las plantas, en los animales, en las rocas. Y por tanto, si yo mismo ocupo un lugar en el espacio, vamos, no pongamos mi caso, pongamos el caso de, qué sé yo, de Hitler. Hitler ocupa un lugar en el espacio. Entonces Dios se llama enteramente presente en Hitler. Y cuando Hitler hizo toda la matanza, Dios se hallaba enteramente presente en Hitler. Y en todo demonio, en el mismo diablo, se halla Dios enteramente presente, porque también el diablo ocupa un lugar en el espacio. Entonces, eso es un panteísmo diabólico totalmente. Bueno, entonces, conclusión. El espíritu no es una persona como lo es el Padre y el Hijo. No es una persona real literal. Es personificado para ejemplificar la presencia personal del Padre y el Hijo. Por eso es que se habla de la tercera persona. Pero en un sentido de personificación, más no de persona literal. Como una cita que lo prueba. Manuscrito Release. Cubierta por la humanidad, Cristo no podía estar en cada lugar personalmente. Por esta razón era por toda una ventaja que él debía abandonarlos para ir a su Padre y enviar el Espíritu Santo como su sucesor aquí en la tierra. El Espíritu Santo es el mismo Cristo, despojado de la personalidad de la humanidad e independiente de ella. Él debía representarse a sí mismo como presente en todas partes por su Espíritu Santo. Entonces aquí vemos aquí en esta cita, primero, el Espíritu Santo es el mismo Cristo. Sí, es el mismo. Por eso, es el mismo, pero despojado de la personalidad de la humanidad. O sea, la cita es muy clara. El Espíritu Santo está despojada de personalidad. El Espíritu no tiene personalidad. Es porque está despojado. Lo que está diciendo la cita. ¿Qué más necesita la gente? Juan 14 siempre se usa como, o se saca así pues que como argumento, que Cristo habló de él, del Espíritu Santo como el consolador, como otro consolador, como otra persona. Bueno, leamos Cada día con Dios, página 143. Todos los que amen a Cristo serán amados por el Padre, y Él se les manifestará. En todas sus emergencias y perplejidades tendrán el auxilio de Jesucristo. Que Cristo, atención, que Cristo se les manifestara y que al mismo tiempo fuera invisible para el mundo, era un misterio para los discípulos. No podían entender las palabras de Cristo en un sentido, ¿cómo? Espiritual. Miren, todos aquellos que leen Juan 14 y dicen, mira, aquí Jesucristo habla del otro consolador, lo están entendiendo las palabras de Cristo allí de un sentido carnal. Y no están en la misma condición que los discípulos. No pueden entender las palabras de Cristo en su sentido espiritual. Continúa la cita, punto y seguido. Estaban pensando en una manifestación externa y visible. No podían entender el hecho de que podían gozar de la presencia de Cristo mientras este mismo Cristo fuera invisible para el mundo. No podían entender el significado de una manifestación espiritual. Entonces cuando Cristo habla en Juan 14 de otro consolador, está hablando de él mismo en sentido espiritual, no de otra persona literal. Entonces dice el Testimonio de Dios tomo 1
Cristo personalmente está en medio de su iglesia por medio de su Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué persona viene? La persona de Cristo, no otra persona distinta. Bueno, y aquí otras preguntas y respuestas acerca del Espíritu Santo. En Romanos 8, Gálatas 4, 6 y 1 Corintios 12, 3 dice que el Espíritu pide por nosotros. ¿Y qué dicen los trinitarios? No, que como si no es una persona, ¿cómo puede pedir? Bueno, que da la respuesta. Cuando el Espíritu pide, ¿a qué se refiere ese versículo? Bueno, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 113, dice: no solamente debemos orar en el nombre de Cristo, sino por la inspiración del Espíritu Santo. Esto explica, dice ella, lo que significa el pasaje que dice que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Dios se deleita en contestar tal oración. Cuando con fervor e intensidad expresamos una oración en el nombre de Cristo, hay en esa misma intensidad una presencia de Dios que nos asegura que Él está por contestar nuestra oración mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es decir, lo está diciendo ella en Palabras de Vida. ¿Qué significa que el Espíritu pide? No es que el Espíritu se arrodilla o ora al Padre y le pide al Padre. No, eso no es lo que significa. Eso no es lo que los trinitarios han interpretado. No es lo que significa. No es que el Espíritu está pidiendo, orando. No. Lo que quiere significar el versículo es que estamos orando inspirados. Nosotros, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces no es que el Espíritu pide, sino que nosotros pedimos. Es que nosotros, inspirados por el Espíritu, pedimos. Eso es lo que significa el versículo. No tiene nada que ver con una tercera persona. Mensaje Cero Tomo 1 continúa explicando otra parte del mismo tema. Cristo, nuestro mediador, y el Espíritu Santo están intercediendo constantemente en favor del hombre. Entonces, hasta aquí los trinitarios se sentirían contentos y felices. Aquí está la prueba de que son los dos los que están intercediendo. Falso, porque la Biblia dice solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. No dice Jesucristo y el Espíritu Santo. Eso no lo dice la Biblia. Entonces, ¿cómo es que la hermana Juan dice aquí que el Espíritu, que Cristo y el Espíritu están intercediendo? Entonces hay que leer la cita completamente, no hay que leerla nada más una parte. La parte que continúa dice, pero el Espíritu no ruega por nosotros como lo hace Cristo. ¿Cómo ruega Cristo por nosotros? Como una persona. ¿Y cómo lo hace el Espíritu? El Espíritu actúa sobre nuestro corazón, instándonos a la oración y al arrepentimiento, a la alabanza y al agradecimiento. Entonces, la intercesión del Espíritu no es de una forma de una persona pidiéndole al Padre. La intercesión del Espíritu no es ante Dios el Padre. La intercesión del Espíritu es en nuestro corazón, instándonos, actuando en nuestro corazón, llevándonos a arrepentirnos, a orar, a alabar, a agradecer. Esa es la intercesión del Espíritu. Entonces no tiene nada que ver con que sea una persona. Muy bien. Lo mismo que leímos en la cita de Elena White acerca de la tercera persona, que inmediatamente después ella habla y usa pronombres impersonales de it e itself para el Espíritu Santo, lo usa la Biblia King James en el libro, en el texto, ¿verdad? Donde dice en Romanos 8 que dice que el Espíritu intercede por nosotros el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces en inglés dice: the Spirit itself bears witness with our spirit that we are the children of God. Es decir, el Espíritu mismo, la palabra mismo no es himself, que sería en un pronombre de una persona, sino que la Biblia King James dice itself, y es un pronombre totalmente impersonal que no se le usaría para el Espíritu si fuese una persona. Entonces, tanto el testimonio como Romanos 8:16 en la Biblia King James testifican lo que es que el Espíritu Santo no es una persona literal. ¿Qué más vemos aquí? En cuanto al testimonio, se dice, no, si da testimonio es una persona. Bueno, pero ¿qué dice 1 Juan 5:8? 3 son los que dan testimonio en la tierra. Dan testimonio
El espíritu da testimonio, el agua da testimonio también, y la sangre da testimonio. Entonces, si el espíritu, por dar testimonio, por el hecho de dar testimonio, es una persona, también entonces el agua y la sangre son una persona porque también dan testimonio. Entonces, esa conclusión es errónea. Entonces, no, esa conclusión es a priori y no se puede tomar como consideración. No solamente lo dice aquí, Juan 5:39, Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio, o sea, las escrituras dan testimonio de Cristo. Entonces también, si dan testimonio en las escrituras, entonces también son una persona. No. Entonces no todo lo que da testimonio implica por dar testimonio automáticamente ser una persona. Entonces, automáticamente concluir que el espíritu de una persona porque da testimonio es totalmente erróneo, falso e irreal. Salmo 19:1-3 dice, la naturaleza da testimonio de su creador. Entonces también la naturaleza es una persona. No. Entonces, más claro no canta un gallo. Otro argumento que se dice, el espíritu es una persona porque escudriña las cosas de Dios. Bueno, 1 Corintios 2:10 dice, Dios nos la reveló a nosotros por el espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero no solamente termina allí el versículo dice, continúa diciendo, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. 1 Corintios 2:10-11. Es decir, ahí el apóstol Pablo hace un paralelismo entre el espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Que el espíritu de Dios escudriña las cosas de Dios y por eso sabe las cosas de Dios profundas. Y lo mismo hace el espíritu del hombre, que también escudriña las cosas del hombre y sabe las cosas del hombre. Entonces, si por el hecho de que el espíritu escudriña lo profundo de Dios es una persona distinta de Dios, entonces el espíritu del hombre, que también hace lo mismo, exactamente lo mismo, debería ser también una persona distinta del hombre. Y esa, hermanos y amigos, es la doctrina de la inmortalidad del alma. Pensar que el espíritu del hombre es otra persona aparte del hombre y que se sale del hombre. Esa es la doctrina de la inmortalidad del alma. Bueno, esto es muy importante porque siempre se usa, ¿no? Se dice, bueno, si tú estás hablando en contra de la personalidad del espíritu, estás blasfemando. Mateo 12:32. Pero, primero y principal, si uno lee el contexto, que es lo que recomienda el testimonio, ¿verdad? Y no se queda uno con la palabra aislada, uno se va a dar cuenta que lo que no fuese lo que dijeron los fariseos. Los fariseos no estaban poniendo en duda de si era una persona, no estaban hablando de eso. Sin embargo, cometieron el pecado o la blasfemia contra el Espíritu. ¿Qué fue lo que ellos hicieron entonces realmente? ¿Y en qué consistió la blasfemia? En que ellos estaban atribuyendo la obra de Cristo, la obra que Cristo estaba haciendo por el Espíritu Santo, la estaban atribuyendo al espíritu del diablo. Y eso fue lo que Cristo dijo que era la blasfemia. Entonces, es lo mismo, hermano. Si ustedes, al escuchar esto que estamos aquí estudiando, estos testimonios y Biblia, usted dice, no, este hermano está hablando por el demonio, esa obra que está haciendo es del demonio, o usted dice, no, él está blasfemando contra el Espíritu, en lugar de ser yo quien estoy blasfemando, es usted quien está blasfemando, porque está atribuyendo la obra del Espíritu, la obra que el Espíritu de Dios hizo por los testimonios en su contexto y aprobada por el autor del testimonio, se está atribuyendo al diablo, porque se está diciendo que lo que ella escribió no es de Dios, sino que es de Dios lo que escribió la heroína Diablo Frum. Eso es lo que se está diciendo. Entonces está diciendo, usted está cometiendo la blasfemia al rechazar la obra del Espíritu Santo en la palabra escrita y en la palabra inspirada. No solamente eso, Levítico 24:12 dice que se puede blasfemar contra un hombre. Se puede blasfemar del camino de la verdad, dice el 2 de Pedro 2:2. Se puede blasfemar del tabernáculo, dice Apocalipsis 13:6. Todas estas cosas, dice la Biblia, que se blasfeman contra ella, y por el hecho de blasfemar contra la verdad, contra el nombre o contra el tabernáculo, no hace de que estas cosas sean personas. El hecho de que se blasfeme contra el tabernáculo no convierte el tabernáculo en una persona. El hecho de que se pueda blasfemar del camino de la verdad no convierte la verdad en una persona. A la doctrina verdadera me refiero, porque de eso que está hablando, no de la verdad como Cristo, porque Cristo como verdad sí es una persona. Pero blasfemar del camino de la verdad no convierte al camino de la verdad
en una persona. Y blasfemar contra el nombre no significa que el nombre es una persona. Entonces, hay que aprender a no tomar conclusiones a priori con el ánimo simplemente de eh, ganar una contienda, sino buscar la verdad. Yo quiero terminar esta reflexión con un paralelismo de que todas las cosas que dicen los trinitarios, que son evidencias contundentes para ello de que el Espíritu de Dios es una persona, también se dice del Espíritu del hombre. Y si esas cosas que se dicen del Espíritu de Dios convierten al Espíritu de Dios en una persona aparte de Dios, entonces esa misma conclusión aprobaría que el Espíritu del hombre, que tiene las mismas cualidades y características, convertirían al Espíritu del hombre en una persona aparte del hombre. Comenzamos. Dios tiene su Espíritu y se le llama Espíritu de Dios o Espíritu de Cristo o Espíritu Santo, Romanos 8:9. El Espíritu del hombre, o sea, el hombre también tiene su Espíritu, Espíritu del hombre. Lo dice un mundo de textos bíblicos, Salmo 77:6, Génesis 41:8, Job 7:11, Salmo 77:3, Salmo 142:3 y 143:4. El que ya vimos ahorita, el Espíritu de Dios escudriña las cosas profundas de Dios, 1 Corintios 2:10. El Espíritu del hombre también escudriña, inquiere y se agita dentro del hombre, 1 Corintios 2:11 y otros versículos ya referidos. El Espíritu de Dios se contrista, Efesios 4:30, se contrista. ¿Quién se puede entristecer si no es una persona? Bueno, el Espíritu del hombre también se contrista, Job 32:18, y no hace del Espíritu del hombre otra persona aparte del hombre. El Espíritu de Jehová enseña, Nehemías 9:20, y la gente sabe si enseña es una persona. Bueno, el Espíritu del hombre también se alegra y habla al alma, Lucas 1:46 y 47, y no por eso es una persona aparte. La conciencia del hombre o el espíritu del hombre enseña al hombre, Salmo 16:9. El espíritu del hombre se contrista, Levítico 16:29, 31, 23, 27, 32, Jeremías 4:19. El espíritu del hombre escudriña las cosas del hombre profundas, Proverbios 20:27. El hombre tiene espíritu, 1 Tesalonicenses 5:23. El espíritu del hombre inquiere, Salmo 76:6. El espíritu de un hombre puede reposar sobre otro hombre, Segunda de Reyes 2:15, y Lucas 1:17. Otras consideraciones que vamos a terminar aquí. El espíritu de Esteban fue a Jesús, dice Hechos 7:59, cuando Esteban dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces quiso decir Esteban que Jesús recibiera a otra persona distinta a Esteban, que era su espíritu. A menos que usted crea en la inmortalidad del alma, evidentemente no. Entonces estas expresiones no significan en el caso del hombre que es una persona, y tampoco pueden significar en el caso del Espíritu de Dios que sea una persona. La conciencia testifica al hombre, Romanos 9:1. El hecho de que la conciencia testifique o de testimonio la convierte en una persona aparte del hombre. No. Pablo le dijo a los corintios que estaba presente en espíritu, pero no en cuerpo, y que se reunieran con su espíritu. 1 Corintios 5:3 y 4. También Colosenses 2:5. Quiso decirle entonces a Pablo que había otra persona distinta a Pablo y que estaba presente con los corintios. ¿Sí? No, ¿verdad? Tampoco puede significar entonces lo mismo con referencia al Espíritu de Dios. Pablo dijo que en el hombre habían dos hombres, el hombre interior y el hombre exterior. 2 Corintios 4:16. Cuando Pablo habla de dos hombres, ¿habla Pablo literal o simbólico? Si es simbólico, ¿por qué la tercera persona de la deidad no es también simbólica, sino literal? Entonces, hay tantas cosas que hemos mencionado, evidente que no se puede concluir que el espíritu del hombre es otra cero persona distinta del hombre. Y por lo tanto, al espíritu de Dios tener las mismas cualidades, no puede ser un espíritu o una persona parte del mismo Dios. Preguntas.
Hermano, entonces, hemos visto pues todo lo que los argumentos que hemos leído aquí, lo que hemos estudiado, y hemos concluido claramente que la cita, como se interpreta de la tercera persona de la deidad, al interpretarse de forma literal, estamos pervirtiendo las palabras de Elena de White, colocándolas fuera del contexto en el que las dijo y en el resto de las citas que ella misma habló sobre ese mismo tema. De modo que no hay ninguna base concluyente, de modo que no es verdad en lo que se dice de que Elena de White estuvo a favor de la doctrina trinitaria y del Espíritu Santo como persona. Es falso. Ella no era trinitaria. Ella habló en contra de la Trinidad. Su esposo tampoco era trinitario. Y esa doctrina no es parte de la verdad presente del mensaje de los tres ángeles. El tiempo ha llegado. Estamos en los tiempos finales. Apocalipsis 18 ya se está cumpliendo. Y nos dice la palabra que Babilonia ha caído, que se ha hecho habitación de demonios porque está dando a beber del espíritu, del vino del furor de fornicación. Y una de las doctrinas del vino, o la parte fundamental del vino católico, babilónico, es la doctrina de la Trinidad. De modo que la iglesia adventista, al haber aceptado esa doctrina después de la muerte de los pioneros, como parte de la doctrina adventista, se ha contaminado con el vino de Babilonia. Y la palabra dice en Apocalipsis 14 y Apocalipsis 7, hablando de los 144,000, dice: estos fueron los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Si tú quieres realmente ser parte de los 144,000, si tú quieres realmente ser salvo en esta hora, tú tienes que desechar por completo la doctrina de la Trinidad y desechar por completo la doctrina del Espíritu Santo como la tercera persona literal de la divinidad. Y entender que es la tercera persona simbólica, la tercera forma, la tercera agencia de Dios obrando, cuando no están personalmente presentes ni el Padre ni el Hijo. Es un llamado que te hago. Si tú de verdad, Dios ha tocado tu corazón, si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y te has dado cuenta que te han engañado, que te han manipulado, que han pervertido la palabra profética, los falsos pastores adventistas de hoy, entonces no dudes más. Sal de esa confusión, sal de ese engaño. Si quieres, escríbenos, llámanos, nos comunicaremos contigo, te ayudaremos a entender el mensaje de la verdad presente. Aprovecha que todavía hay tiempo. Aprovecha que no se ha cerrado la puerta de la gracia. Aprovecha que en el tiempo que estamos todavía no se ha concluido el juicio de los vivos. Ya el juicio de los vivos comenzó, pero no ha concluido. Así que te hago ese llamado. Este humilde servidor, John García, te hace este llamado en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga.